has sido bueno. Amén, gloria a Dios. Pues en esta noche, gracias a nuestro Dios, me ha permitido poder compartir con ustedes un pequeño tema, esperando que sea de bendición, y pues está titulado de la siguiente manera: la vida que agrada a Dios. El fundamento bíblico lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Y el título de este pasaje pues es tal cual, así como está escrito. Y dice de esta manera, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Pues buenas noches a todos nuestros hermanos. En esta oportunidad que Dios me ha permitido, quiero compartirles este tema que primeramente ha sido de mucha bendición a mi vida. Dios responde esa palabra a mi corazón, y yo creo que también a todos aquellos que con toda sinceridad y amor necesitamos de Él, y siempre le estamos preguntando cómo agradarle, cómo caminar, cómo vivir una vida agradable a Dios, un día cotidiano, cómo debe ser para que sea agradable a sus ojos. Y pues esta carta que Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica es una carta diferente a las anteriores que había estado leyendo, en las cuales el apóstol Pablo exhorta a las iglesias, aunque ciertamente es dura la palabra, pero lo hace por amor a los hermanos. Es por esto que Dios envía este mensaje, y el Espíritu lo ha dejado escrito también para todos nosotros los creyentes de este tiempo y para los que aún vendrán. En esta carta a los tesalonicenses, Pablo inicia agradeciendo a Dios por los creyentes, por el amor y la constancia en la esperanza que ellos habían puesto en nuestro Señor Jesucristo. Les reconoce que habían recibido con gozo la palabra en el Espíritu Santo, y que a pesar de vivir en medio de gran tribulación y padecimientos con los de su propia nación, ellos habían recibido la palabra como de parte de Dios y no como palabra de hombres, de tal manera que habían llegado a ser ejemplo para los que estaban en Macedonia y en Acaya por su fe y la dedicación que habían mostrado hacia Dios. Es por ello que Pablo, a través de este pasaje, les exhorta a seguir adelante conduciéndose como ellos ya habían aprendido, a fin de agradar a Dios en todos los días de su vida. Así que Pablo les recuerda las instrucciones que ya les había dado anteriormente, ya que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y es esto que hoy quiero compartir contigo, estas instrucciones que Pablo las enlista en este pasaje, y la primera de ellas quiero compartirla contigo, y vayamos viendo juntos a qué se refiere nuestro Dios. La primera instrucción es: apártense de la fornicación. Esto está en el versículo 3.
Se considera fornicación a las acciones sexuales ilícitas que no están bajo el matrimonio o que están fuera del mismo. En una definición secular que encontré, habla muy fuerte señalando que la fornicación significa tener relaciones sexuales con una prostituta, ya que el término usado hace referencia a la relación sexual fuera del ámbito matrimonial, es decir, es aquella relación sexual que se da entre dos personas que no están unidas por ese vínculo conyugal, quienes no solo están fornicando, sino también adulteran. Incluso también ese término se incluye a las personas que son solteras, que también tienen o mantienen relaciones con otra sin estar casados ni uno ni otro. La fornicación está considerada por Dios como una obra de la carne, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto lo encuentras en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21. Ahí menciona Dios todas las obras de la carne. También en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12 podemos leer de la siguiente manera: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. También en el libro de Efesios capítulo 5 versículos del 3 al 4 podemos leer esto: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 5 nos invita a hacer morir lo terrenal en nosotros. La fornicación encabeza esta lista que Pablo dice a los colosenses y también a nosotros. En Primera de Corintios capítulo 7 versículo 2, Pablo nos aconseja: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. En el libro de Apocalipsis nos amonesta Dios a aquellos que están viviendo en fornicación y que no quieren apartarse de este pecado. Y quiero leerles esta porción porque así me lo puso Dios. Y esta advertencia pues es también para nosotros los que estamos caminando en Cristo. Dice la Escritura: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. En Oseas capítulo 5 versículo 4 también nos dice: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Es por ello que hoy debes renunciar a este espíritu si es tu caso. Si Dios ha hablado a tu corazón a través de estos versos, debes reconocer
que has estado gobernado por este espíritu de fornicación. Y si tú quieres vivir una vida agradable a Dios, tienes que renunciar. Tienes que reconocer que has estado fornicando, que has estado incluso pensándolo. Tal vez si no lo has llevado a cabo, Dios te está hablando a tiempo. Pero si no, si tú estás caminando, si estás luchando para guardarte, hoy Dios te dice que huyas cuando veas venir una tentación, cuando identifiques ese espíritu. Dice la palabra que huyamos, que corramos, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y no debes jugar con ninguna de estas cosas. Satanás no está jugando, él vino para matar, hurtar y destruir. Y en el nombre de Jesús se ha reprendido. Amén. La segunda instrucción que Pablo le recuerda a los tesalonicenses es el versículo 4 y 5, que dice que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. En esta instrucción, Pablo sigue aconsejando que aquellos que son casados sepan tener su esposa en santidad y honor, no practicando en viejas prácticas del mundo que no agradan de ninguna manera a Dios, porque estas prácticas están gobernadas por el mismo Satanás y su perversión y tiene graves consecuencias. Es por ello que señala fuertemente no andando en pasión de concupiscencia. Ahora, la concupiscencia es el deseo o exceso de deseos deshonestos. Este concepto está vinculado a la moral y alude al deseo exagerado de satisfacer deseos terrenales alejados de lo espiritual. Es el deseo que siente el alma por lo carnal. Este apetito, que suele relacionarse con lo sexual, resulta completamente opuesto a lo que Dios ha establecido en su palabra para el matrimonio, ya que lo concupiscente gratifica los sentidos sin importar las prácticas a las que recurran. Estas pueden ser entre muchas más, como la pornografía, las películas con lenguajes obscenos o en doble sentido, el sexo ilícito, uso de objetos sexuales o incluso la violencia sexual. En un diccionario bíblico encontré que la concupiscencia es el apetito desordenado de placeres y Dios aborrece ese pecado y es razón de las tentaciones y otras perversiones que estamos viendo aún mucho más en este tiempo, como van aumentando, porque la misma televisión, el mismo gobierno y todos están promoviendo lo que le llaman la homosexualidad, el lesbianismo, el incesto, y esto viene de esas pasiones que el hombre no ha controlado o no ha renunciado. Y esto es lo que está provocando que ellos busquen otras cosas que van ya más allá de lo que Dios estableció en su palabra, perversiones. Y esto lo vemos que Dios ya lo habló a través de su palabra, y hoy quiero compartirte este texto. Está en el libro de Romanos capítulo 1 versículos del 24 al 32. Y dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, hacedores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En otra versión encontré este mismo pasaje aún mucho más claro y quiero compartirlo contigo. Está en la Nueva Traducción Viviente y dice así: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que no debían reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Pero aún incitan a otros a que también las hagan. Amén. Por ello es que hoy Dios nos habla a tiempo para que tengamos cuidado con la concupiscencia, con las tentaciones, ya que no es simplemente algo que quieras probar o que viste, sino que tiene propósitos malignos. Asimismo, esta advertencia también es para los jóvenes que están escuchando y para los solteros. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que aún debemos cuidar nuestros ojos, lo que ellos ven, porque lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mirad pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Esto está en el libro de Lucas, capítulo 11, versículos 34 y 35. Pablo también exhorta en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 11 y 12. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y Romanos capítulo 8 del versículo 6 al 8 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El apóstol Santiago también responde a todo aquel que hoy está escuchando, pero ha querido justificarse delante de Dios diciendo que Dios fue el que permitió cierta situación o que está permitiendo alguna tentación. Santiago nos exhorta de esta manera en el capítulo 1, versículos 13 al 16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él
tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Esta noche Dios quiere que recuerdes, si estás casado, que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios 18:22. Dios quiere que entiendas que es un gran privilegio y bendición de parte de Dios el haber hallado a tu esposa o a tu esposo. Valóralos, cuídalos, porque ya no son dos, sino una misma carne. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 29. Así que debes seguir estos consejos de parte de Dios en su palabra. Apártate de toda tentación, huye si es necesario, guárdate si aún eres soltero y te irá bien, porque este consejo es también para aquellos que todavía no han llegado al matrimonio. Dios nos está llamando a todos a santidad, porque esa es su voluntad, nuestra santificación. Recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. Es por ello que nos manda a ser santos como Él es santo. Y si has caído en pecado, si has caído en una tentación, has cedido a una tentación, hoy dice Dios que te limpies de todo pecado, que te guardes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque la santidad tiene peso de gloria, no lo tengas en poco. Amén. Y la siguiente instrucción que Dios dejó a través de su palabra, a través del apóstol Pablo, es esta. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Anteriormente Dios me dio la oportunidad de compartir con ustedes el tema sobre el agravio. Perdonándolo tendríamos paz. Recordemos un poco sobre la definición de esta palabra para aquellos que no pudieron escucharla o también para recordar. Y agravio es un hecho o un insulto que ofende a una persona por atentar su dignidad, su honor o su credibilidad, especialmente cuando es injusto en cuanto a sus derechos o intereses. Un agravio es un daño, un ultraje o una humillación que se le da a una persona a través de un hecho o de ciertas personas. Los agravios pueden vincularse a las ofensas, a los insultos, a las injurias, a las afrentas, al oprobio. Es el perjuicio que se causa a una persona, un daño o un atropello, incluso a través de una mentira. En esta exhortación que Dios hace a través del apóstol Pablo, también se incluye el engaño, no solo el agravio, siendo la acción o conjunto de palabras o acciones con que se engaña a alguien o se le hace creer algo que no es verdad. Significa enredar a alguien o burlarse de alguien. El engaño es la acción de inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es, dar a la mentira apariencia de verdad, producir ilusión. Un engaño, por lo tanto, supone una falta de verdad en lo que se dice, se hace o se piensa, y está también vinculado a la mentira, a las trampas o a las artimañas. Algunos engaños intentan proteger al engañado para evitar que tome contacto con una realidad dolorosa, o también aportar diversión a las personas a través de bromas. Pero a pesar de que se tenga estas buenas intenciones, sigue siendo engaño y por lo consiguiente está condenado por Dios. Por eso hoy nos dice Dios nuevamente que nadie agravie ni engañe en nada a su hermano. Esto lo vemos en el Salmo 34:13, que dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. En el Salmo 52, versículos del 1 al 7, nos dice Dios: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño.
Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. El libro de Proverbios tiene mucha enseñanza acerca de este tema, sobre la mentira, sobre el engaño, sobre el agravio. En el capítulo 12, versículo 17 de Proverbios nos dice Dios: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. En el capítulo 14, versículo 25 dice también: el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Incluso Dios nos enseña a través de Proverbios que pensar mal de otra persona es también considerado como engaño, o que hay engaño en el corazón. Dice el capítulo 12, versículo 20 de Proverbios: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría el de los que piensan el bien. También el disimular el odio que siente una persona hacia otra es engaño o produce engaño, y hay engaño en el corazón. En el capítulo 26, versículo 25 de Proverbios dice que el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. El profeta Jeremías también nos dice en el capítulo 9, versículos 8 y 9: saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. No los he de castigar por estas cosas, dice Jehová, de tal nación no se vengará mi alma. Miqueas capítulo 6, versículo 10 dice: daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Esto también lo dice Dios porque Él considera como engaño el tener pesas falsas, es decir, en un negocio. Nunca un cristiano ni aquellos que no conocen deberían hacerlo. No aprovecharse de las personas al vender un producto en un precio que no es el correcto, ya sea que esté elevado o que esté en malas condiciones a fin de obtener más ganancias, o también al vender algo que está defectuoso, pero que no se lo dice al que lo está comprando, por decir un ejemplo. En Proverbios capítulo 11, versículo 1 dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Proverbios 20:10 dice: pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. En el 20, pero en el versículo 23 lo vuelve a decir el predicador: abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena, porque amontonar tesoros con lengua engañosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Proverbios 21, versículo 6. Es por esto que nuestro compromiso a partir de ahora, si hemos agraviado o engañado a alguien, no solo en los negocios, sino en toda nuestra manera de vivir, es necesario comprometerse a no volver a hacerlo, porque a Dios no le agrada. De hecho, le llama abominación. Es necesario pedirle perdón y pedir perdón a aquellos a quienes causamos daño, tratar de resarcir el daño que nosotros causamos y declarar, como Job dijo en el capítulo 27, versículos 3 y 4, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 10 al 11.
Dios nos dice que solamente subirá al monte de Jehová y estará en su lugar santo el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Salmos capítulo 24, del versículo 3 al 5. Y también nos dice en el Salmo 32:3, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es necesario que también recordemos que los injustos no heredarán el reino de Dios. Es por ello que Dios nos exhorta hoy a que no cometamos agravios, y si lo hemos hecho, que no lo sigamos haciendo, que no engañemos a ninguno en nuestro trabajo, en nuestra vida secular, en donde tú estés, y mucho menos a los hermanos en Cristo, porque esto no es agradable a sus ojos. Debemos seguir el ejemplo de Cristo, el cual dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 al 22, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. La cuarta instrucción que el apóstol Pablo les da a la iglesia en Tesalónica está en el versículo 9. Ámense los unos a los otros y abunden más y más en ese amor. Nuestro Señor Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13 versículos 34 y 35. En Juan capítulo 15 versículo 12 lo vuelve a reiterar: este es mi mandamiento, que os améis unos a vosotros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y en el versículo 17 nos vuelve a mandar que nos amemos unos a otros. Y este mandato que escuchamos no solo es para que lo pongamos en práctica con aquellos que están cerca de nosotros o que nos caen bien o nos agradan, sino aún hacia todos aquellos, incluyendo a los que nos aborrecen, nos desprecian y nos calumnian. Esto lo ha venido diciendo el Espíritu Santo desde siempre, pero una vez más lo dice para que podamos vivir una vida agradable a sus ojos, si este es el anhelo de tu corazón. Esta orden que Dios nos da de abundar en el amor más y más, procurando siempre lo mejor para nuestro prójimo, también nos los vuelve a aconsejar en el libro de Gálatas capítulos 9 al 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. En Proverbios 17:13 nos dice la consecuencia de aquellos que no hacen bien, aún aquellos que les hacen mal, porque dice que el que da mal por bien no se apartará el mal de tu casa. Aunque parezca justificable y aunque pareciera tener la razón, eres el ofendido, eres el agraviado, el dañado, pero Dios dice que paguemos con bien todo el mal que nos hayan hecho. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13 también dice que no nos cansemos de hacer el bien. Hebreos 13:16 dice también que de hacer el bien y de la ayuda mutua no nos olvidemos, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. Y la quinta instrucción que el apóstol Pablo menciona en este pasaje está en el versículo 11: procuren tener tranquilidad. La tranquilidad a la que se nos invita a procurar en este verso se refiere al estado de calma, serenidad y paz que experimenta una persona. La tranquilidad es sinónimo de bienestar, de calma, apacibilidad, quietud, reposo, silencio, sosiego. Por eso la tranquilidad
es definida como el estado de calma, de paz que sentimos en un momento o tiempo o lugar determinado. Esta es la cualidad del ser humano para actuar con paciencia, con prudencia, sin alterarse, tomando el tiempo necesario para pensar antes de hablar o de actuar, sin precipitación alguna. El apóstol dice: procuren tener tranquilidad, es decir, que en la medida de nuestra posibilidad, en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Asimismo, en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, nuestro Señor Jesucristo nos hace esta invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este pasaje lo hemos escuchado muchas veces y es muy importante, no solo porque nos invita a venir a Él, sino porque aquí también vemos dos condiciones inmersas: ser mansos y humildes para que hallemos descanso en nuestras almas. Y ser mansos y humildes significa reconocer nuestra necesidad de Dios, que no podemos ir solos por esta vida, por este mundo, haciendo lo que nosotros queremos o pensamos, sino que debemos reconocer que le necesitamos en todo. Aún en la más mínima decisión, Él debe ser siempre nuestra prioridad. También significa reconocer que otras personas pueden darnos buenos consejos y enseñanzas para nuestra vida conforme a las Escrituras. No debemos rebelarnos contra aquellos que están dándonos un consejo que es conforme a la palabra. A nuestra carne no le agrada, nosotros siempre tenemos que recibirlo, orar a Dios y Dios lo confirma. Y eso es lo que da paz, sabiendo que Dios también ha instituido a personas, a hermanos y hermanas sabias en la palabra, que Dios les pone para que también nosotros seamos aconsejados, incluso exhortados. Ser mansos y humildes también significa aprender a pasar por alto cualquier ofensa que nos hayan hecho a través del perdón. Lo que ya ha venido Dios hablándonos: si te han ofendido, tienes que estar siempre presto, correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo para perdonar. El perdón no es fácil. Para aquellos que lo hemos experimentado, no es nada fácil, pero Dios es el que sana, el que restaura y el que ayuda a perdonar y también a tratar de resarcir todo daño que nosotros hayamos causado, porque también nosotros pecamos. Y para esto, y para tener más bien esa paz, ese descanso, esa tranquilidad que Dios nos está ofreciendo, es necesario que nosotros nos revisemos a través del Espíritu Santo si hay algo que está quitando tu paz, si en nosotros hay algún estorbo, si nosotros tenemos algo contra alguien. Debemos ser honestos con Dios y renunciarlo. Ahora sí que, como dice la palabra, clama a mí y yo te responderé, y Él es el que nos va a socorrer y nos va a ayudar. Ya sea que haya en tu corazón falta de perdón, algún resentimiento, algún odio, algún engaño que te hicieron, algún agravio o algún pecado oculto, o si tú lo hiciste también. Esta tranquilidad primeramente solo lo vas a encontrar en el perdón que nuestro Señor Jesucristo te ofrece si hoy te acercas a Él con humildad y con honestidad. Por eso Dios nos invita en esta noche a venir a Él, a descansar de todas nuestras aflicciones, de todos los tormentos que hay en tu corazón. Él promete calmar toda tempestad que hoy estás viviendo. Probablemente sientes que ya no puedes más y probablemente ves que esa tormenta no cesa, que al contrario está más fuerte. Tal vez te ha sucedido como a los discípulos, quienes se sintieron amedrentados ante una tempestad. Pero nuestro Señor Jesucristo les enseñó a través de este hecho que Él es el que está en control y que en Él pueden encontrar su paz.
Este suceso que estoy comentando te está en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Voy a recordar esto, que siempre es nuestro Señor Jesucristo el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Esto lo dice el Salmo 65, versículo 7. Debemos recordar que Él es nuestro refugio seguro en las tormentas de la vida. El Salmo 107, versículo 28 al 30 dice: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Esta es la esperanza que hoy debes tener, que Él es el que te va a llevar a ese puerto que deseas, a esa paz, a esa calma que necesitas sobre todo tu alma. Y si quieres esto, también tienes que ponerte a cuentas con Dios, y debes hacerlo el día de hoy. No tardes en hacerlo. No solo debe quedar ahí, sino que el paso siguiente es también ponerte a cuentas con tu prójimo si en algo lo defraudaste. Y si aún tú fuiste el defraudado, el hecho de guardar enojo, ira, descontento contra él no es agradable a los ojos de Dios. ¿Quieres tener paz y tranquilidad? Debes ir y pedir perdón, porque ahí está tu paz y tu libertad. Muchas veces también en esta orden de pedir perdón se tiene que resarcir algo del daño que hemos causado. Muchas veces no basta con solo decir perdóname, cuando la ofensa o la humillación fue tan grande y que seguramente dolió mucho a la persona, o tal vez fue de manera pública y sintió tanta vergüenza que ya no siente cómo continuar. Ese daño que tal vez nosotros hubiésemos causado a alguien a través del fraude o a través de la pesa falsa que nos hablaba Dios hace un momento, eso pudo haber ocasionado que la otra persona se quedara sin nada, o que la compraventa fuera injusta, por así decir un ejemplo. Es por ello que hoy Dios nos dice que debemos correr al Espíritu Santo, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que nos ayude y nos diga, nos enseñe cómo podemos nosotros reparar hasta la medida de nuestra posibilidad esos daños que nosotros hayamos causado. Así vendrá la paz a tu corazón. Por eso hoy nos vuelve Dios a decir: procura tener tranquilidad. Ahora quiero compartirte una promesa que Dios me dio hace un tiempo en medio de la tempestad, y siempre la atesoro en mi corazón. Incluso la escribí y la coloqué en un lugar muy visible, y siempre que el enemigo quiere venir a quitar mi paz, la declaro con todo mi corazón. Esta promesa la encuentras en el libro de San Juan capítulo 14 versículo 25. Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Está en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Amén. La sexta instrucción y la última que Dios le dio a los tesalonicenses está en el versículo 11, y dice: ocúpense de sus negocios y trabajen con sus manos. Finalmente el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses que trabajen, que se ocupen de sus negocios con el fin, se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada.
En el libro de Proverbios leemos que el autor amonesta sobre la pereza, y a esto se refería Pablo también, poniendo como ejemplo el libro de Proverbios a las hormigas, quienes a pesar de ser un pueblo no fuerte en el verano, preparan su comida. Esto lo puedes leer en el libro de Proverbios capítulo 30, versículo 25. Y si tú las has llegado a observar detenidamente a estos pequeños animalitos, podrás ver que aunque son pequeños, no descansan, siempre están trabajando. Todas tienen una función y la desempeñan con esfuerzo y dedicación. Todas sus actividades las hacen procurando por el bienestar de su especie. Tal vez sean pequeñas en estatura, pero Dios las considera más sabias que los mismos sabios. Creo, y Dios lo dice, que deberíamos seguir su ejemplo y trabajar con nuestras manos en lo que Dios nos ha encomendado, no solo en nuestra vida diaria para el sustento de nosotros mismos y de los nuestros, sino aún con mucho más empeño en la obra de Dios. Y Proverbio nos amonesta en varios textos sobre la pereza. Leemos en el capítulo 19, versículo 15, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. En el capítulo 10, versículos 4 al 5 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. En el capítulo 13, versículo 4 de ahí mismo de Proverbios dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 20, capítulo 13 nos amonesta de esta manera, no ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. Eclesiastés 10, versículo 18 dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Hay muchos más versos que puedes leer ahí mismo en Proverbios y te los doy rápidamente para que en casa con calma puedas escudriñarlos, leerlos y analizar y pues sobre todo que Dios hable a tu corazón. Puedes leer Proverbios 21, 25, 22, 13, 28, 19, 26, 13 y el versículo 16 también, el capítulo 24, verso 10 y verso 33 al 34. Dios nos dice a través de estos versos que nosotros debemos estar siempre dispuestos para trabajar para el Señor con amor, diligencia y perseverancia, ya sea también en los quehaceres de la casa, en tu trabajo secular, pero también en la obra que Dios te ha encomendado. Él no te dejará padecer en nada. Él suplirá todo lo que te haga falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, pero debes trabajar. El que es perezoso no logrará nada, sino que padecerá hambre e incluso su techo caerá. El salmista dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Capítulo 37, verso 25. Porque el que no quiere trabajar, tampoco coma, dijo Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 10. No podemos vivir en la pereza, sea cual sea la función que desempeñes, por más sencilla que parezca a los ojos del hombre, si lo haces con amor y dedicación como para Dios, te aseguro que es agradable a los ojos de nuestro Padre Celestial. Incluso hay grandes satisfacciones en el trabajo. Ahí puedes dar testimonio caminando honradamente, ayudando a otros con los talentos que Dios te ha dado y con los bienes que Dios te ha añadido. Y es que es mucho más apreciado para Dios dar al necesitado, al pobre, al menesteroso e incluso menciona al indigente. En Proverbios capítulo 22, versículo 9 dice, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Además, en este punto del trabajo también debemos estar alertas.
No podemos dejar que caigamos en el afán de este siglo, el querer o buscar hacer riquezas desmedidas. Si este ha sido tu caso o el mío, debes desistir, porque el que procura hacerse rico cae en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, como lo declara Primera de Timoteo capítulo 6 versos 9 al 10. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice de igual manera Primera de Timoteo capítulo 6 verso 8. El salmista también declamó de esta manera, y tú puedes hacerlo también, para que nuestro corazón sea guardado de toda avaricia. Él dijo: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Salmo capítulo 30 versos 8 al 9. Nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y a todo aquel que quiera oír, diciendo que no debemos hacer tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino que debemos hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Esto está en el libro de Mateo capítulo 6 versículos del 19 al 21. Así que es una orden trabajar, ahorrar, pero siempre con propósitos divinos. Siempre debe estar dispuesto para servir a Dios y al prójimo, porque si no, no tiene ningún sentido que todo lo que ganes solamente lo amontones, porque ahí es donde se va a quedar, donde la polilla y el orín lo corromperán y nada te habrás llevado el día que partamos ante la presencia de Dios. Porque además es también una orden el proveer para los tuyos. Primera de Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que hoy te aconsejo que mejor hagas frutos que abunden a tu cuenta, pero en lo espiritual. Pablo le dijo esto a los filipenses en cuanto al gozo que él había sentido al ver que los creyentes habían nuevamente provisto para él, ya que los filipenses habían enviado ofrendas para el apóstol, no solo como una obligación, sino como una dádiva que tenía peso de gloria en el reino de Dios. Esto era lo que Pablo les estaba enseñando y hoy también nos los enseña a nosotros. ¿Quieres tener tesoros en el cielo? Pues siembra, ayuda, da a aquel necesitado al que nunca te lo va a devolver. Así que hoy Dios nos invita a que no nos afanemos, a que trabajemos con honradez, con esmero y diligencia, que seamos misericordiosos con aquel que lo necesita y que probablemente no te lo devolverá, pero Dios promete añadirte todo aquello que tú necesitas. Es mejor trabajar en la obra de Dios imitando a los discípulos, a los apóstoles, pero sobre todo a nuestro Señor Jesucristo, quien cumplió con su propósito hasta el final. Él dijo que vino para servir y no para ser servido. Pablo también es un ejemplo de este caminar, porque él expresa en 2 de Tesalonicenses 3 del versículo 7 al 9, porque vosotros sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque
tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Por estas razones Dios nos vuelve a exhortar que para vivir una vida agradable a sus ojos debemos cumplir con todas estas instrucciones. Él nos dice: hijitos, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y pues en esta noche quiero animarte a seguir adelante, a perseverar en la fe, pero sobre todo en la santidad en la que has caminado. Pero también, si no lo has hecho, tienes que buscar más de esa santidad. Apocalipsis 21:27 dice que no va a entrar ninguna cosa inmunda en el reino de Dios, o aquel que hace abominación y mentira, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y Apocalipsis 22 del 11 al 12 aconseja que el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese todavía. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hoy te pregunto, ¿quieres estar en las bodas del Cordero? Santifícate. Huye de la fornicación, huye de las pasiones desordenadas, huye de toda concupiscencia, vive en santidad con tu esposa o con tu esposo. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. ¿Quieres entrar al monte santo de Dios? No agraves a nadie, que tus labios no hablen engaño ni mentiras. Perdona y ama aún a tus enemigos, haciéndoles el bien cada vez más y más sin desmayar. Un día verás la recompensa, pero sobre todo tendrás paz y tranquilidad que tanto has anhelado. Trabaja con tus manos, con el sudor de tu frente, gana tu pan, ayuda a otros. Sé misericordioso como tu Padre Celestial ha sido misericordioso contigo y conmigo, y Dios aumentará no solo tus fuerzas, sino que bendecirá la obra de tus manos. No tendrás necesidad de nada, y el día del juicio Dios también tendrá misericordia de ti y de mí si practicamos esa misericordia. Porque Santiago capítulo 2 versículo 13 dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y si tú que me estás escuchando en esta noche no conoces a Jesucristo, no le has entregado tu vida, no le has abierto la puerta de tu corazón para que sea Él el Señor y Salvador de tu alma, hoy te invito a que vengas en esta noche a sus pies. Él es el único que puede dar descanso a tu alma y sobre todo tu salvación. Si has cometido alguno de estos pecados que hoy nos ha permitido Dios compartir, Él quiere perdonarte y darte una oportunidad de cambiar tu vida por una nueva. Solo tienes que repetir esta oración de fe que voy a ayudarte. Señor Jesucristo, gracias por la palabra que he escuchado en esta noche. Hoy reconozco que he cometido muchos pecados desagradables a tus ojos. Te pido perdón por cada uno de ellos. Me arrepiento con todo mi corazón. Esta noche abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Yo creo que moriste en la cruz por mí. Confieso con mi boca que usted es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, y a partir de hoy me ayudes a caminar conforme a tu palabra, haciendo lo que te agrada, siendo justo con mi prójimo. En lugar de procurarle el mal, ayúdame a hacerle el bien, a perdonar y también a pedir perdón a los que he defraudado. Ayúdame a apartarme de todo fornicación, de concupiscencia, todo engaño, toda inmundicia e incluso la pereza que haya en mí. Quiero seguir tu ejemplo siempre.
Hoy creo que usted me ha perdonado y me ha limpiado de toda mi maldad. Hoy agradezco a mi Padre Celestial por enviar a su Hijo para perdonarme y para salvarme de la condenación eterna. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno es Dios, bueno es Dios, y su amor perdurará. En todo ser que Él es fiel. Bueno es Dios, por siempre fiel. Bueno es Dios, por siempre fiel. Por